¿Sabes qué es un certificado de tipo Domain Validation, Organization Validation o Extended Validation? En este video responderemos esas dudas. Para la emisión de un certificado digital, las entidades certificadoras realizan un proceso de validación de la emisión de este certificado. Este proceso consiste en verificar que quien está emitiendo este certificado digital sí esté autorizado para realizar esto. La rigurosidad de este proceso lo determina el tipo de validación que se realice. Asimismo, el costo del certificado digital, la creencia, la postura, la reputación o incluso la seguridad del certificado también se asocia a este mecanismo de validación. El primer mecanismo de validación es el mecanismo más simple, más sencillo, y es la validación del dominio. Este mecanismo lo único que hace es verificar que quien está emitiendo el certificado tiene acceso al dominio con el que se asocia el certificado digital. Esto normalmente se resuelve creando registros públicos en el DNS público del dominio que queremos asegurar, confirmando mensajes y dando clic en aprobar en un correo electrónico que llegará a un buzón de administración de este dominio. Buzones como admin@midominio, postmaster@midominio, administrator@midominio. Ese tipo de correos son los que se utilizan de manera predeterminada para este proceso de validación a través de un correo electrónico. Y el tercer camino es cargar dentro de nuestro web server un archivo que la propia CA nos entrega y que ella debe poder acceder desde internet de manera pública, claramente, para poder verificar que fuimos nosotros los que cargamos este archivo en el servidor y que ella puede verificar. Este tipo de certificados normalmente se utilizan o se sugiere que se utilizan en sitios de bajo riesgo como blogs, sitios personales o cualquier sitio que no requiera hacer ningún tipo de transacción especial, justamente porque ha sido un certificado que se emitió a través de un mecanismo de validación muy sencillo. El siguiente mecanismo de validación es el Organization Validation o validación de organización. Este proceso es un poco más robusto que el anterior y durante este proceso de validación la CA que emite el certificado también se encarga de verificar la existencia legal de la organización que está adquiriendo el certificado. Esto significa que si yo soy una entidad, una organización constituida y necesito comprar un certificado digital a una CA a través de este mecanismo de validación, yo debo demostrar la existencia de esta empresa o de esta compañía. La verificación de la existencia legal de la organización puede variar entre un país y otro, pero normalmente son documentos que permiten constatar la constitución legal de la compañía. Y algunas actividades adicionales que puede hacer la CA es verificar algún tema de malware o de revisión en listas negras asociado al dominio que quiera asegurar o la postura de seguridad en general del dominio que quiera asegurar. Este tipo de validación se recomienda para los certificados digitales que emplean sitios que requieren un inicio de sesión, es decir, que capturarán un usuario y una contraseña, o sitios web comerciales como por ejemplo los e-commerce. Para la validación extendida, usualmente se realizan las mismas validaciones del Organization Validation y adicionalmente se agenda una llamada. Esta llamada se agenda con la CA. La CA realizará una llamada a la entidad o a la compañía que está emitiendo un certificado digital a través de este mecanismo de validación. La CA no llamará al número de teléfono que yo como solicitante manifieste, sino que el trabajo que realizará la CA es buscar los números oficiales que reporta esta compañía dentro de sus actas de constitución, dentro de su sitio web oficial y realizará una llamada a través de los mecanismos de contacto oficiales, esperando que quien conteste esta llamada pueda confirmar que efectivamente esta organización está emitiendo un certificado digital. Este tipo de validación es mucho más robusta, lo que incrementa la seguridad del proceso de validación y de emisión del certificado, por lo cual este tipo de certificados se consideran mucho más seguros, no desde el punto de vista de las capacidades de cifrado como tal del certificado digital, esto no lo determina el proceso de validación, pero sí a nivel de la confianza de cómo se emitió ese certificado digital. Por eso, este tipo de certificados normalmente se utilizan en sitios transaccionales, también algunos e-commerce, la banca en general y las entidades financieras y algunas grandes empresas o empresas que cotizan en bolsa. Para este tipo de empresas, este mecanismo de validación es muy oportuno porque incrementa la confianza hacia los diferentes servicios o canales que puedan ofrecer este tipo de compañías.
Después de revisar los 3 mecanismos de validación, una conclusión que debería quedar clara es que la seguridad desde el punto de vista del cifrado y la robustez del cifrado no lo determina el tipo de validación del certificado. Eso es totalmente independiente. La capacidad de cifrado la determinará las configuraciones que hagamos dentro de nuestro request y las configuraciones de seguridad que tengamos en el servidor en donde instalaremos el certificado digital. Todo el cifrado depende de eso. Los mecanismos de validación nos aseguran es la confianza hacia estos certificados digitales. Y por darles un ejemplo, en la práctica es bastante común que para las compañías exista un proveedor que administra algún portal o alguna infraestructura, algún servidor web que incluso tenga acceso al dominio público de la compañía, por lo cual frente al primer mecanismo de validación, donde solo requerimos acceder al dominio, un tercero eventualmente podría emitir certificados digitales en nombre de nuestro dominio. Para los otros mecanismos de validación se hacen revisiones adicionales en donde no solamente se necesita confirmar el acceso a nuestro dominio, sino que hay que cumplir con algunos requisitos adicionales. Por eso, desde el punto de vista de la confianza y la seguridad que genera esa confianza cuando establecemos conexiones seguras, los mecanismos de validación de un certificado se vuelven bastante relevantes.